No sé si ustedes se han preguntado la siguiente pregunta, si se la han hecho en otras ocasiones. Si Dios todo lo hizo bueno en gran manera, como dice Génesis 1, ¿por qué suceden entonces tantas cosas malas? ¿O será que las cosas malas nada más me pasan a mí? O en el caso que alguno va a decir y va a querer pelearse ese primer lugar, las cosas malas nada más le pasan a usted. ¿O acaso usted no encuentra que cuando usted está contando su penuria, su lugar de lamento, lo que usted le acongoja, de repente alguien viene y le cuenta y usted dice, ah, no, este me ganó, este está peor que yo? Espero que usted ore por ese hermano también, ¿no? Y no se pronto se diga como que, ah, menos mal que me libré de eso y se vaya así como huyendo, no, que eso nos lleva a eso. No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez, o si una persona a su lado, usted la ha escuchado alguna vez que ha dicho eso, que ha expresado eso. O mejor aún, o quién sabe si más bien peor aún, ¿no te has hecho la siguiente pregunta? ¿No has sentido tú en ocasiones el peso de lo malo en este mundo? El peso de que gente que hace algo malo o que de las cosas malas te oprimieran. ¿No has sentido tú eso? Seguro el pueblo de Dios, la audiencia original de nuestra historia, seguro también. Dijimos la semana anterior que este libro, o el libro de Génesis, se entiende que fue Moisés quien lo escribe y él está en medio de un pueblo, o por lo menos el que recopila esta historia, o donde se recopila esta historia, pero que es Moisés quien la empieza pues a pronunciar, y es en un momento donde el pueblo está viviendo sufrimiento. Esta misma historia también se recoge en los tiempos donde el pueblo de Dios estuvo en el exilio. Así que imagínense el pueblo de Dios, Israel en ese tiempo, en el tiempo donde estaba en un desierto deambulando, o en el tiempo donde estaba exiliado recibiendo la opresión de una nación enemiga, de repente encontrarse con Génesis 1 que le dice que Dios todo lo hizo bueno en gran manera, y ellos lo que ven a su alrededor es, pero yo no veo nada bueno, veo todo lo malo, y al contrario, veo que los dioses de esas naciones paganas los tienen a ellos bien, y mi Dios me tiene a mí en el desierto, o si lo vemos en el tiempo exílico, me tiene aquí en el exilio. ¿Cómo ver a un Dios bueno en medio de esa maldad? Es la gran pregunta que se puede hacer el pueblo y que probablemente nosotros en medio del sufrimiento también nos podemos terminar haciendo. ¿Cómo poder ver a Dios que sigue siendo bueno en medio de la maldad en la que vivimos? ¿Es Dios culpable de la situación de dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Netamente Él? ¿Directamente Él? Este pasaje que estudiaremos nos va a explicar el porqué de esta situación. El por qué tenemos maldad, el por qué tenemos sufrimiento, el por qué todo está cuesta arriba. El ser humano que fue creado por Dios se encontraba en una situación, mis hermanos, como nunca antes lo había estado. Y eso rompe el pensamiento de cualquiera de nosotros. Porque a veces nosotros tenemos el pensamiento y decimos, si yo tuviera la plata que tiene fulano, yo estaría tranquilo. Seguramente yo no tendría ningún problema. Este hombre lo tuvo todo. Y con todo y eso le dio la espalda a Dios. ¿Qué te hace pensar que tú teniéndolo todo no harías lo mismo? Por eso el salmista termina diciendo, el proverbista, no me des esto mucho porque termino aborreciéndote, no me des poco porque terminaré haciendo lo indebido. Dame lo que necesito, dame lo justo. Y eso es lo que el Señor hace, nos da lo que nosotros necesitamos. Con todo y que a veces no nos gusta la envoltura, ¿no? Con todo que a veces la envoltura no luce tan bonita. Con todo y eso, es un regalo de gracia lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora, este hombre teniéndolo todo, mis hermanos, terminaría perdiéndolo absolutamente todo. Como dice el refrán, nunca mejor dicho este refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El hombre no pudo saber realmente lo que tenía y de lo que gozaba en el jardín del Edén hasta que terminaría perdiéndolo. Por eso he llamado este sermón el paraíso perdido. El hombre estaba en el paraíso y lo perdió por causa de su desobediencia, de su rebelión. Igual que el hombre en el principio, nosotros también vivimos esa misma circunstancia, que cuando perdemos algo, somos conscientes después que lo extrañamos cuando perdemos algo que era supremamente valioso. Esa pérdida es la que hace que este mundo carezca de esa condición de que todo luzca bueno. El paraíso perdido nos hizo que todo se nos pusiera cuesta arriba, y el culpable de eso no es otro sino el hombre que Dios creó. Siempre, mis hermanos, en medio de cualquier asunto que nos suceda, de una u otra manera, está salpicado por una causa humana y está embadurnado del pecado en sí mismo, que trajo como consecuencia el haber sido rebelde ante el Señor en ese primer instante. Y esa es la proposición que yo quiero presentar para ustedes en esta mañana, porque vamos a ver que el hombre es el causante de que el paraíso se pierda, pero nosotros vamos a ver al Dios de gracia actuar todo el tiempo. A pesar de que el marco es que el hombre va a caer
y va a ser expulsado del jardín del Edén, vamos a ver la actuación de Dios. Y siempre nos va a mostrar un Dios que es un Dios de gracia, que aplica justicia, pero también es un Dios de gracia. Así que esta es mi tesis. La pérdida del paraíso es culpa del hombre, pero Dios muestra su gracia inmerecida. Eso es lo que vamos a ver en todo este pasaje. Una amplitud de pasaje, pero la ruta principal, la autopista por la que vamos a recorrer es esta. El paraíso, la pérdida del paraíso es culpa del hombre, pero Dios muestra su gracia inmerecida. Esta declaración, mis hermanos, es supremamente importante porque cuando nosotros perdemos algo que consideramos valioso, luego nos estamos lamentando por ello. Luego nos sentimos como que estamos ahora huérfanos. ¿Y saben quién es inmediatamente a quien nosotros acusamos cuando algo lo perdemos? No es a nosotros mismos que somos los causantes. ¿A quién acusamos? A Dios. Lo ponemos en el banquillo de los acusados, aquí está, y yo soy el juez. De repente Dios dejó de ser el juez para terminar siendo el acusado. Así que es mi intención en este texto mostrar que no es Dios quien debe estar en el banquillo, es ver a Dios que es un juez, que es justo, pero que también es dador de gracia. Y es lo que vamos a encontrar en nuestro pasaje. Así que no vamos a tener puntos el día de hoy, sino que vamos a ver un desarrollo en todo el resto de la historia. Vamos a ir texto a texto observando algunos detalles que son importantes para que nosotros podamos ver el actuar de Dios y el proceder del hombre. Versículos 4 al 6 nos muestran el jardín que Dios creó. Dentro de la creación, Dios estableció un lugar específico donde puso al hombre. Y nos dice, estos son los orígenes. Génesis 2 del 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Mis hermanos, es bueno que recordemos que Dios creó de la nada, creó lo que hoy conocemos como existencia o como creación. De lo inexistente Dios llamó lo que existe. Recordemos, mis hermanos, Dios no tenía el compromiso, no tenía por qué crear, no tenía por qué hacer todo lo que vemos. Él era suficiente en sí mismo. Él no hizo esto porque de repente es un Dios que necesita las plegarias y las oraciones de las personas para que su poder crezca. Dios es suficiente en Él mismo. Dios no es un ídolo para habitar en un lugar en particular. Dios está presente en todo lugar porque esta creación es suya. Como diría el salmista, la tierra es estrado de sus pies. Pero este Dios se nos presenta como uno que quiso crear y que determina crear su creación y que le da todas las condiciones para que su creación pueda estar en funcionamiento. En el capítulo anterior, mis hermanos, nosotros vamos a ver a Dios creando todo de una manera como un Dios poderoso y universal, un Dios para todas las naciones o para todo, para que todo el mundo sepa, yo soy el Dios creador y todo lo hice con el poder de mi palabra. Dios todo dijo siempre y Dios dijo y todas las cosas fueron hechas, pero en este capítulo nos va a mostrar ahora a Dios en una actuación de cercanía a un hombre en particular, a su creación, más a la joya de su creación, a la corona de su creación. Dios se muestra relacionándose con el hombre, miremoslo más de cerca. Como nos dice el versículo 7 al 9, cómo es este acto de creación del hombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Notaron ustedes eso? Como el Señor ya aquí no dice, hágase el hombre, y el hombre se hizo, sino que nos presenta un detalle en la formación del hombre. Nos muestra una cercanía, nos muestra una relación de Dios con este hombre. Recuerden que cuando estabas en el acto de la creación que vimos en el capítulo anterior, Génesis 1:26, Dios se detiene allí y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay algo que se detiene el Señor para crearlo, y aquí nos está mostrando un mayor detalle en cuanto a la creación del hombre. Dios lo hace del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Pero también se nos indican dos cosas. Y es que dentro de todos los árboles que están allí, seguro de guayaba, seguro de otro tipo de fruta, guanábana y yo qué sé más, habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida.
Tengamos en cuenta esos detalles de esos dos árboles, vamos a hablar de ellos más adelante. En ese jardín también había una fuente inagotable de agua que lo nutría, lo sustentaba. Versículo 10 al 14, del Edén salía un río para regar el huerto. Y nótense ese detalle, salía un río, no le dice el nombre a ese río. Salía un río y ya, para regar el huerto. Y ese río de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero de esos otros 4 ríos es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Así que nos dan los nombres de los 4 ríos, nombres de río que ellos conocían, pero nos está mostrando que simplemente esto sale del río que está en el jardín del Edén, del río de Dios, pudiéramos llamarlo, para que tengamos en cuenta ese río, que al final estaremos hablando también de ello. Allí el Señor, mis hermanos, no solamente creó al hombre, creó unos árboles, puso estos árboles, sino que también le da un trabajo al hombre, le da una capacidad. Así que si alguno ha creído en alguna ocasión que la canción del negrito del batey tenía sentido, dése cuenta que no es así. Dios no hizo el trabajo como castigo. Vamos a darnos cuenta que el trabajo, simplemente las condiciones se pusieron más difíciles. Pero aquí Dios puso al hombre a trabajar. Nos dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué cosa? Lo cultivara y lo cuidara. Eso es trabajar. Cultive y cuide el huerto. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que hay una advertencia del Señor también. ¿De cuál árbol él no podía comer? O sea que el árbol de la vida sí. El Señor está diciendo, de todos los demás sí. Así que el hombre comía de ese árbol de la vida, podía encontrar en ese árbol de la vida y ser saciado. Pero de este fue el único que Dios le dijo, no puedes comer. Y a nosotros, mis hermanos, no se nos dio esa capacidad para que podamos ponernos a preguntar. Bueno, podríamos preguntarlo, sí, pero no tiene sentido que preguntemos, ¿y por qué Dios le puso un árbol ahí a esa gente para que cometiera esa imprudencia? Porque Él es Dios y nosotros no. Porque las cosas secretas pertenecen al Señor y las reveladas a nosotros. El Señor puso ese árbol allí y le dijo al hombre, te doy todo, todo menos esto. Tienes todo a tu disposición, menos este asunto. Hermano, ¿usted sabe cuántas cosas el Señor nos dice que nosotros nos da el Señor todo en amplitud para que hagamos y nos da libertad para ello? Pero hay cosas que el Señor dice no. Y en nuestro corazón decimos, pero eso que es no de Dios, yo quiero un sí. Así que nosotros estuviéramos ahí, pues hemos hecho lo mismo que Eva, como lo vamos a ver ahorita. No comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la paga del pecado, la muerte. Pero mis hermanos, en la creación de Dios, todo el Señor ha dicho, es bueno en gran manera, y de repente es Dios quien dice que hay algo que no es tan bueno. Es Dios quien lo dice. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Recordemos, mis hermanos, estamos en medio de una nación que va a tener a su alrededor vecinos que adoran a las criaturas y está diciéndole el Señor, la criatura le hice yo y el nombre se lo puso el hombre. Son simplemente criaturas. La única que como tú es la mujer, es tu ayuda idónea y el Señor la crea. Ese Dios de gracia es quien señala la necesidad que tiene el hombre, pero no lo deja allí sin saciarle esa necesidad, sino que se la provee. Versículos 21 en adelante. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, el hombre ahí sacó sus dotes poéticos. Esta es ahora hueso de mi hueso. Imagínense, después de todo ese tiempo él viendo el burro y la burra y el perro y la perra y el gato y la gata y todo ese montón de animales y viniendo y poniéndole nombre y nombre y nombre y nombre. Y no encontró nada para él. Y de repente cuando ve a esta dice,
esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La versión Reina Valera dice, creo, si no estoy mal, dice varona, ¿no? Porque es la idea que se trae más de cerca con el vocablo hebreo que dice Ishi e Isha, ¿no? Isha de Ishi, que es como el hecho de varón, ya será llamada varona porque del varón fue tomado, es decir, se le agrega simplemente un género a lo que venía siendo el hombre, en este caso la hembra de la especie humana, por llamarlo de una manera. Por tanto, dice la palabra, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ahora, yo sé que es muy cautivador, mis hermanos, y muy interesante yo detenerme en esta pequeña vía que me pone el texto. Por ejemplo, pudiera detenerme aquí y empezar a hablar del matrimonio. Y pudiera detenerme aquí, quizás tomar el tema de dejar al padre y a la madre. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? Que estamos en una autopista. Y este pequeño detalle de irme hacia el matrimonio, haga de cuenta, como si fuéramos por una autopista y vimos que dice un letrero, qué sé yo, Museo de Dinosaurios. Y a un costado dice, se vende mote. Y a un costado dice otra cosa y usted dice, vamos al museo, después vamos a los motes y después vamos a otro asunto y nos vamos deteniendo en cada pasaje que vemos que nos interesa. Pero nos perdemos de lo vital que es la autopista en la cual nos está dirigiendo el texto. Un pueblo que está viendo al Dios que creó y que se puede estar preguntando al igual que usted y yo, ¿por qué si Dios hizo todo bueno, por qué estamos tan mal hoy? ¿Por qué todo malo sucede hoy? ¿Por qué parece que la tierra no es lo mismo que antes? ¿Por qué nos parece que las cosas no son las mismas que antes? En estos días pegó un aguacero y de repente ya hoy otra vez calor un montón de días. Y de repente otro día pega otro aguacero, de repente se emociona uno, dice, ay, va a haber un refresco largo y otra vez. El termostato sigue otra vez disparado, pero eso no se aclimata nada. ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta que vamos a buscar, responder. El hombre y la mujer estaban en una condición donde el hombre era el que cultivaba y cuidaba, la mujer era su ayuda idónea. Y estaban ambos desnudos y no había vergüenza. Tenían una cierta inocencia, si pudiéramos llamarlo, que no les permitía enterarse de eso. Recuerden que eso es lo que va a producir luego el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recapitulemos entonces, mis hermanos, lo que ha hecho hasta ahora el Señor. Creó el universo, creó con sumo cuidado al ser humano, lo puso en medio de un jardín donde nada le faltaba, donde puso allí 2 árboles y uno de ellos le dijo que no comiera. Había un río que nutría todo y le dio al hombre trabajo, pero la tierra le devolvía lo que el hombre, con el esfuerzo normal que pudiera hacer, con el esfuerzo adecuado, la tierra le devolvía absolutamente todo. Había un río y habían todas las condiciones buenas para que todo lo que el hombre hiciera también fuera de la misma manera. Además, el Señor allí le dio una advertencia de que no comiera de un árbol, pero también le dio una ayuda idónea. Todo Dios hizo esto en la buena creación. Estas son las condiciones que Dios puso. ¿Ha visto usted esa gente, hermano, que consigue un tremendo trabajo, un tremendo horario? No trabajan los sábados, trabaja de 8 a 12, de 2 a 5 y se va para su casa con un tremendo sueldo, con prestaciones para su familia, con todos los beneficios, bonos y yo no sé cuántas cosas. Y ese hombre termina perdiendo su trabajo por no cuidarlo. ¿Usted ha conocido alguna vez a una persona o ha escuchado a alguien así? Mano, lo que tuvo el hombre fue la mejor condición que la que pudiera tener ese conocido suyo. Y con todo y eso no lo cuidó, sino que hizo todo lo que era necesario hacer para perder lo que él tenía. Esa es la actuación del hombre aquí. Leamos lo que nos dice el capítulo 3, versículo 1 al 7. Aquí vamos a ver un diálogo. Va a introducirse un nuevo personaje. Una serpiente nos dice. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. En el resto del desarrollo de la historia bíblica nos vamos a dar cuenta que esta figura de la astucia, de la mentira, del engaño y de una serpiente está asociada a Satanás, al enemigo, al acusador, al mentiroso que le dice la Escritura. Así que aunque aquí está como una serpiente, lo que podemos ver es que simplemente es o el elemento que él utiliza o que él posiblemente haya tomado esta serpiente como tomaría en una ocasión a Pedro para un uso en particular. Así que aquí está esta serpiente, este engaño que va a producir ella y le va a hablar a la mujer. Y miren lo que le dice. Y dijo a la mujer,
con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? ¿Qué dijo Dios? Podían comer todo menos de uno. Ya él aquí introdujo una mentira, un engaño, una manipulación. Ahora la mujer responde de una manera que no es del todo correcta. Y dense cuenta lo que dice la mujer, versículos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Dios dijo eso. Pero luego dice, ni lo tocarán. Dios dijo eso, para que no mueran. Dios dijo, no coman de él, para que no mueran. Pero ella le agregó algo a lo que el Señor está diciendo. Tampoco eso estuvo correcto. Sin embargo, el problema no fue ese. El problema fue lo que luego la serpiente tienta a la mujer y le dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa fue la tentación. Eso fue lo que le tentó a ella, lo que nos tienta a nosotros continuamente. Querer ser como Dios. Querer ser como Dios no es con su poder, porque no tenemos la capacidad de Dios para esta cosa, pero el ser como Dios es esta capacidad de conocer, distinguir cierta cosa y determinar nosotros qué es lo que nosotros consideramos bueno, qué es lo que nosotros consideramos malo. De manera que nosotros vemos a aquellos que están en contra del Señor, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, porque es su consigna continuamente ir en contra del Señor. Y aquí está diciéndonos el texto que esta fue la tentación, ciertamente serás como Dios, porque Dios lo sabe. Porque Dios esto es lo que quiere evitar que ustedes consigan. Y ante esa tentación dice que los ojos de la mujer empezaron a irse hacia el árbol. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ya ella estaba envenenada. Ya el dardo del enemigo había sido sepultado en su mente. Y ya empezó enseguida. Ese árbol es bueno, es deseable. Y no sabemos si él lo empezó a bordear. Y no sabemos los demás detalles, pero se nos dice que empezó y lo toma y comió, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí en ese momento, hermanos, en ese momento, el paraíso se perdió. En ese momento, el hombre pecó y se rebeló en contra del Señor. A esto es lo que se conoce teológicamente como la caída del hombre. El hombre aquí fue donde cayó de su estado de inocencia en el que se encontraba para estar ahora en este estado de pecado. ¿Cómo actuaría Dios a esto? Hasta ahora Dios ha sido bueno y ha mostrado su bondad y ha mostrado su gracia. ¿Cómo Dios actuaría en esto? Mis hermanos, aún en medio del juicio que Dios va a traer, también Dios va a mostrar su gracia. Porque Dios es justo, también es un Dios de gracia. Versículo 8, y oyeron pues, versículo 8 al 10, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pregunto, ¿Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Dios sabía lo que había pasado? ¿Quién busca al hombre? Aún sabiendo lo que había hecho, es Dios quien va a buscarlo en el huerto. Aún sabiendo lo que ha hecho, la presencia de Dios va y llama a este hombre. Es Dios quien lo llama. Dios lo busca aún sabiendo de su condición, pero nosotros actuamos de manera similar a como hace el pueblo, sabiendo que en el Señor hay perdón de nuestros pecados y que podemos acercarnos a Él confiadamente. En lugar de ir a Él, nos escondemos y buscamos coser hojas, igual que esta gente, para evitar nuestros pecados. ¿Qué decimos nosotros si pecamos? Ahorita me voy a poner a hacer algo bueno. Pones ahí una playlist de alabanzas, te lees 2 salmos y después dice, ahora sí me puedo presentar al Señor ya, porque el que reza y peca empata. Creemos ese adagio popular. Hermanos, nosotros no podemos dejar de ser vistos sino a través de los ojos de lo que hizo Cristo Jesús. No hay ninguna obra que pudiéramos nosotros hacer extra para ganarnos el favor que ya Cristo ganó para nosotros. De manera que cuando pecamos, en lugar de ir a cosernos hojas
buscar hojas de higuera, estos salmos y estas canciones o cualquier otra cosa. Lo que hemos de hacer es ir ante Él, no huir de su presencia, sino correr a Él. No es posible, mis hermanos, a su vez tampoco, hablar de gracia sin justicia. De lo contrario sería una gracia barata. Por eso he hablado de Cristo, porque Él es quien hizo posible que nosotros podamos acercarnos a Él, de manera que tuvo alguien que padecer en nuestro lugar. Y aquí lo que el Señor le va a presentar al hombre tras su pecado. Tras el hombre pecar y aún recibiendo esta gracia del Señor acercarse a Él, el hombre va a recibir una reprimenda, una sentencia por lo que ha hecho. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Versículo 11, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Típico de lo que nosotros también hacemos, ¿no? Culpar al otro. Culpar al otro. Es culpa tuya, no es culpa tuya. Y aquí están los hombres culpándose. El hombre culpando a la mujer culpando a la serpiente, pero Dios les había dado a ellos una manera como tenían que actuar. Tras estas pobres defensas, el Señor procede a sentenciarlos. Ellos allí, mis hermanos, debieron arrepentirse. Debieron arrepentirse. Pero en lugar de eso, simplemente empezaron a acusarse el uno al otro. El Señor empieza con la serpiente. A la serpiente no le pregunta por qué lo hizo. A la serpiente simplemente la sentencia. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mis hermanos, Dios ha bendecido su creación. Bendijo a los animales. Dios bendijo al hombre. Dios bendijo a su creación y bendijo el día que descansó. 3 cosas nos muestra que bendice. Y ahora aquí nos presenta la primera cosa, que es maldita. Maldita será la serpiente. Fue maldecida y terminará arrastrándose. Pero le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esto no puede ser a la serpiente como animal. Esto tiene que ser a alguien más. La serpiente sí, desde allí empezó a arrastrarse. Ese fue su castigo por este uso astuto para dejar y ser usada para engañar al hombre. Pero ahora lo que le está hablando el Señor es a alguien en particular y le está indicando que va a haber una enemistad, que de una mujer va a venir una simiente que va a herir a esa serpiente en su cabeza, aunque ésta le hiera en el talón. Lo que nos está diciendo el texto es que hay uno que ha de venir, que vendrá de una mujer y herirá a aquel engañador y lo terminará matando, aunque éste terminará un tiempo mordiéndolo, como cuando este que fue enviado, este hijo de la mujer, murió, pero al tercer día resucitó. Y con esto venció no solamente al pecado y a la muerte, sino que venció también al enemigo mismo. En medio de esta sentencia, mis hermanos, hay gracia. En medio de esta sentencia hay una promesa de uno que vendrá y realmente cambiará todas las cosas. Pero ahora viene la sentencia hacia la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Una vez más, mis hermanos, el Señor le sentencia algo que va a ser muy fuerte, y es que los dolores de la mujer se van a aumentar. Y no solamente en el momento cuando va a hacer el parto, sino todo lo previo para el parto va a ser doloroso. Todas esas preparativas y contracciones y demás, se va a incrementar el dolor. Pero mis hermanos, hay gracia en medio de esto. Porque ¿por qué el Señor no nos extinguió? Si al final habíamos atentado contra Él, habíamos hecho una rebelión cósmica contra el Señor. Sin embargo, Dios dice, seguirán teniendo vida, seguirán produciendo, procreando vida. El mandato que Él les había dado al inicio. Ahora esta mujer era llamada a ser la ayuda idónea para su marido. Sin embargo, ahora eso va a ser difícil. Porque cuando vea el dominio o vea que Él es llamado a hacer esta cabeza, no va a querer someterse a esa cabeza, sino que va a haber una división continua, una pelea continua. Y yo sé que los matrimonios acá seguramente pueden testificar de eso, de que continuamente, no todo el tiempo dice, sí, mi amor, lo que tú digas, sino que realmente vemos esta dificultad. El hombre era llamado a cuidar a su esposa, cultivar y cuidar el huerto que Dios le había dado, pero en este cultivar y cuidar se puso cuesta arriba, porque ahora realmente más es lo difícil que a ella le va a costar, porque el deseo
va a ser para su marido y él dominará sobre ella, algo que antes simplemente era algo que se veía naturalmente en su sometimiento y en el cuidado que ella tenía para con él. Esta ayuda idónea. La sentencia sigue, mis hermanos, pero ahora para el hombre. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que el Señor le mantuvo lo que le había dicho en el Génesis 1, cuando dijo que son llamados a sojuzgar la tierra, a fructificados y multiplicarse en ella. Pero ahora todo iba a ser más doloroso, todo iba a ser más difícil. La tierra fue maldita por causa del hombre. El paraíso se perdió y las condiciones que teníamos al principio por causa del pecado del hombre, y ahora todo iba a ser difícil. Y ahora, en lugar de que crecieran plantas para comerlas él y tener de esa abundancia en el jardín y que todo se produjera rápidamente, ahora iba a ser difícil porque cardos y espinos iban a estar en medio de estas cosas. Lo que está indicando esto es lo difícil que va a ser para el hombre realizar cualquier tipo de trabajo. Alguno dirá: menos mal que yo soy informático, yo nada más programo y más nada. Este texto no nos está hablando de cultivar en el sentido de que es lo único que hace el hombre. Es que en todo lo que hace el hombre lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Pero hacer y vivir esto y desarrollar cualquier tipo de trabajo es complicado. ¿Por qué? Porque ha sido realmente esta maldición sobre la tierra y nos va a costar. Ahora, una nota al pie resalta la vida que sigue y una muerte que Dios usó para cubrirles. Versículos 20 al 21, hermanos, dice: el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Hemos visto básicamente estas dos actuaciones: la actuación del hombre, la actuación de Dios. Y en medio de lo del hombre hemos visto que su actuar siempre, o bueno, el actuar que nos presenta es que dentro del asunto de poner nombres, el asunto de cultivar la tierra, lo hizo en el jardín, pero luego, tras su acto de rebeldía contra el Señor, trajo el pecado, o dio como consecuencia el pecado, y aquí entró esta caída del hombre a regir, a que nosotros ahora estuviéramos continuamente luchando contra ese pecado. Ahora bien, este hombre en medio de eso le pone el nombre a esta mujer. Recuerden que nos ha dicho que el hombre le haya puesto el nombre a todos los animales. No es que la mujer esté diciendo aquí que es un animal, sino es lo que él está pronunciando acerca de ella. Ella es la madre de todos los vivientes, porque eso fue lo que el Señor hizo. El Señor no los extinguió. En lugar de matarlos a ellos, mira quién mató el Señor. No sabemos, no lo sabemos. Dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Algún animal, algún otro murió para cubrir la desnudez y la vergüenza del hombre. Otro que no fueron ellos. Ellos tenían que morir, pero aquí lo está diciendo Adán. Ella es la madre de los vivientes. Dios nos siguió manteniendo con vida. Nos dio su gracia. Y en medio de la gracia del Señor, Dios mató a algún animal. Algún animal fue sacrificado para que la desnudez de esto fuera cubierta, porque los harapos que se hicieron con las hojas no cubrían su desnudez. Es Dios quien tiene que proveerles una ropa para cubrir su desnudez. ¿Eso les recuerda algo, mis hermanos? ¿A quién nos recuerda? A uno que vino de Dios para cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Un sacrificado, uno que dio su vida para cubrir multitud de pecados. Lo que nos muestra el pasaje es un contraste, mis hermanos. No solamente en lo que Dios hizo y lo que el hombre hace, sino en lo que nosotros teníamos y lo que perdimos. El trabajo se hizo difícil, se puso cuesta arriba. La relación matrimonial se puso cuesta arriba. Todo, absolutamente todo lo que Dios dice en el capítulo 2 que hizo para el hombre, todo en el capítulo 3 se dice que se hizo cuesta arriba, se volteó absolutamente. El apóstol Pablo, mis hermanos, para señalar esto de lo que hizo Adán, lo contrasta con lo que hizo Jesucristo. Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir.
Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más de la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, toda esta porción grande lo que nos está diciendo, así como este hombre, el Señor dijo, el día que de él coma ciertamente morirás, y trajo la muerte para nosotros, del mismo modo Cristo Jesús, con su victoria sobre la muerte, trajo la victoria para nosotros. Y eso es la gracia del Señor también en acción. El Dios de gracia obró para rescatarnos. Por eso Pablo, en una declaración más simple, en 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, en este caso Jesucristo, es espíritu que da vida. En este hombre, un alma viviente, pero que trajo la muerte. En Cristo Jesús es este espíritu que nos da a nosotros vida. Vida. Mis hermanos, esto es gracia. Y no es barata. Alguien tuvo que pagar para que tú y yo la recibiéramos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Si comparamos a Adán con Jesús, ambos fueron tentados. ¿Pero dónde fue tentado Jesús? ¿En qué lugar? En un desierto. ¿Dónde fue tentado Adán? Dos condiciones totalmente distintas. Uno, estando saciado, tenía todo a su disposición para tomar agua y para comer. El otro, padeciendo hambre y necesidad, fue tentado. A uno se le ofreció el ser como Dios, y quien es llamado Dios, llamó al tentador a no tentar a su Dios. Uno trajo la muerte por su decisión en vida, el otro trajo vida por su decisión de morir. Mis hermanos, este segundo Adán es superior al primero. Porque uno nos trajo la muerte el primero, el segundo nos trae vida en abundancia. Y nosotros podemos entonces, hermanos, esa misma gracia encontrarla en el Señor, porque todavía queda como suspendida la historia. Nos queda Génesis 3 y nos dice, todo está allí como perdido, el paraíso se perdió. Sabemos que está apuntándonos a Cristo. Cristo vino, mis hermanos, y yo les pregunto, ¿todavía seguimos enfrentando el rigor de la caída de Adán? ¿Todavía no seguimos enfrentando ese pecado? ¿Todavía no seguimos viendo cómo la tierra ha sido maldita? Hermanos, en la última declaración profética de la Biblia, que se encuentra en Apocalipsis 22, en esa parte final de Apocalipsis, mis hermanos, se nos va a indicar que el hombre, que hay un árbol de vida que el Señor va a entregar, pero para poder encontrar, ver eso que está en Apocalipsis, necesitamos ver la última frase que nos dice Génesis. Miren cómo nos dice Génesis capítulo 3 en nuestro texto de hoy. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre, nos está diciendo el texto, que después de haber pecado pudo haber tomado de este árbol y al comer de él, ese hombre, pues no lo sabemos, pero al menos el texto dice que el Señor evita que coma de ese árbol. No vaya a ser que coma. Y hay gracia del Señor en ello. ¿Se imaginan a uno comiendo del árbol de la vida después de haber pecado? Por toda la eternidad, el hombre totalmente condenado, totalmente su condición caída.
Así que es expulsado antes de que cometa esta segunda infracción y la total alteración de todo. Y el Señor pone 2 querubines para que estén cuidando la entrada al jardín del Edén. Mis hermanos, ¿cómo pudiéramos nosotros enfrentarnos a esos querubines y poder cruzar al otro lado donde está el jardín? ¿Cómo pudiéramos ir nosotros y comer de este árbol de la vida? ¿Cómo pudiéramos nosotros nuevamente tenerlo, mis hermanos? Eso es lo que nosotros extrañamos. No extrañamos que el jardín, cuando nosotros poníamos una semilla, crecía y estaban los árboles y podíamos comer y un río que saciaba y que todo se veía hermoso. Lo que extraña nuestra alma es la relación con el Señor que se perdió. Eso fue lo que nos trajo el primer Adán. Nos separó de nuestro Dios. Nos hizo que no pudiéramos nosotros volver a entrar. Nos impidió la entrada. Pero mis hermanos, tenemos un segundo Adán que es mejor y que nos devuelve la posibilidad de reconciliarnos con Él y encontrarnos con Él. Hermanos, el desarrollo de la historia bíblica nos presenta que estos querubines, estos 2 seres, luego van a ser representados en la llamada Arca de la Alianza. Eran 2 ángeles que sus alas estaban así y las alas estaban casi a punto de tocarse, no, o se tocaban, estaban así. Las 2 alas, 2 querubines custodiando el Arca de la Alianza, el arca que representaba la presencia de Dios, que era algo santo que solamente podían tocarla aquellas personas que habían sido apartadas para esa labor. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel hombre lo tocó Usa y por hacerlo de manera indebida cayó muerto? El arca de Dios era la representación del Señor, y cuando ellos tuvieron un templo, el arca estaba en toda la entrada del lugar santísimo, indicando que estos eran los querubines que estaban custodiando el lugar donde Dios se hacía presente. Cuando Cristo Jesús, ese sacrificio por nuestros pecados, muere, ¿qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo. Los querubines fueron quitados para que tú y yo pudiéramos acercarnos nuevamente ante la presencia de Dios. ¡Cuánta gracia del Señor, mis hermanos! Para acercarnos nuevamente a lo que habíamos perdido, ahora poder ser recuperado por medio de Cristo. Como lo dijo aquel ladrón en la cruz, mis hermanos, que estaba allí y que cuando ve a Jesús le dice: no te olvides de mí, ¿no? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: de verdad, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es en Cristo, mis hermanos, que nosotros vamos a este paraíso. Pero ese paraíso, mis hermanos, no es solamente algo que tenga estas condiciones, sino que la realidad es que ya no tendremos este pecado con el cual nos enfrentamos. Es algo que totalmente difiere a lo que nosotros hemos visto en este mundo. Esa oferta para ti está aquí hoy. Si tú no conoces a Cristo, puedes hoy saber que Él recibió el castigo y que tú recibes el perdón si te acercas a Él en arrepentimiento y fe, como ese ladrón en la cruz. Quizás tú no eres como ese ladrón. Quizás tus actos no te llevarían necesariamente a una cruz a pagar por tus pecados, por tus asuntos, por tus delitos. Pero ciertamente nuestros actos y nuestros delitos, si no son perdonados, nos van a impedir la entrada ante la presencia del Señor. Y en lugar de eso, ser la ira de Él sobre aquellos rebeldes. Si tú estás aquí sin Cristo, para ti también hay el perdón que recibió el ladrón en la cruz, y la entrada a ese lugar la tendremos garantizada. Y mi hermano querido, tú tal vez te has sentido en este mundo desprovisto de cosas buenas. Tal vez lo que has perdido es invaluable o es muy doloroso. Tal vez te enfrentas a diario a lo malo de este mundo. Tal vez tu corazón se siente sin fuerzas ante la injusticia o ante el dolor. Tal vez el hecho de este paraíso que se perdió hoy te haga desearlo, volver a tenerlo. Pero quiero que en estos momentos te puedas detener a pensar en lo siguiente. Mira las cosas perdidas por causa de este paraíso perdido. El árbol de la vida, el río de vida, la relación con Dios. Estos son elementos que nos están representando lo que nosotros perdimos. Vida en abundancia, un río de vida, la relación con Dios. Todo eso nos indica lo que en el pasado se perdió. Pero por lo que Cristo ganó, ya no es al pasado donde tenemos nosotros que mirar añorando un paraíso que se perdió, sino al futuro como el ladrón en la cruz. Pensando: Señor, cuando vengas en tu reino, quiero estar contigo, no me olvides, Señor, y Dios no se va a olvidar de nosotros. Ciertamente estaremos con Él por la eternidad en el paraíso, pero la Escritura, mis hermanos, no nos los pinta como un paraíso, sino que nos lo pinta con algo superior. Nos lo presenta como una ciudad, como algo mayor donde hay resguardo, y Él es el que está en el centro reinando su ciudad para que nosotros seamos su pueblo cuidado y gobernado con Él. El que tiene oído, y aquí te pido que afines tu oído, Apocalipsis 2:7,
al principio de ese libro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Le dará, no es al pasado, es al futuro, donde Dios nos dará, aquellos que somos de Él, que estamos con Él hasta el final, nos dará eso. Y en la última porción que les decía anteriormente, que se encuentra en Apocalipsis 22, la última declaración profética que nos dice el texto de Apocalipsis, nos señala, Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Anteriormente un paraíso donde había un río. Mira lo que nos dice hacia el futuro. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y anteriormente el otro nos está indicando del Edén, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Dios maldijo el día que el hombre cayó, pero aquí ya no hay más maldición. Tenemos su río que fluye, tenemos su árbol de vida. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermano, nos está indicando que en ese lugar jamás nos rebelaremos ante este Dios que está en el trono sentado. Cosa que sí pasó en el primer paraíso, en el jardín del Edén. Verán su rostro, versículo 4, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, en el capítulo que sigue en Génesis nos dice que a un hombre se le puso una marca en su frente indicando que estaba siendo maldito por Dios por sus actos abominables y pecaminosos. Aquí nos dice que estos son benditos de Dios y en su nombre tienen el nombre del Señor. Son de su propiedad, no para maldición, sino para bendición. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de la lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, y nunca jamás nos rebelaremos ante Él. La muerte es solo una memoria, recuerdo de esta redención, como cantábamos ahorita. Mis hermanos, los que esperamos en el Señor sabemos el porqué del sufrimiento en este mundo, pero también sabemos la esperanza eterna que viviremos junto a Él. Sí, el paraíso se perdió por causa del pecado del hombre, pero el Dios de gracia infinita está preparando esa ciudad y estaremos allí con Él como su pueblo y Él como nuestro Dios. Y yo te pregunto, ¿qué tan cierto es esto para ti? ¿Qué tan cierto es esta verdad para ti? Oremos. Bendito Dios. Señor, nosotros pudiéramos llorar por todo lo que se